Bueno, te voy a contar un poquito el funcionamiento de Unity desde el punto de vista de hacer alguna representación o alguna emulación física. Bueno, Unity te lo puedes descargar directamente de su página. Hay más motores gráficos, pero este es el que hemos elegido de momento y en el que soy un poquito más eficiente ahora. Arrancamos y me permite crear un nuevo proyecto. Nuevo. Le damos nombre, en este caso, pues yo que sé. Let's get physical. Es tipo 3D, tienes algunos más y el de donde quieres ponerlo. Yo lo dejo que tiene por defecto. Podríamos añadir assets, no queremos analítica. Pues nada, creamos el proyecto. Tardo unos segundos y me abre la interface. Ahí está. Lo tenemos, interface normal, tiene sus ventanas, varias. Vamos de entrada a ver que el layout que tenemos sea el por defecto. Y bueno, básicamente pues tenemos los menús desplegables habituales, la jerarquía de la escena en la que estamos trabajando, de momento tenemos una de ejemplo, los elementos con los que podemos trabajar, esta dentro de la paleta, y el inspector, donde tenemos las características de los elementos y por supuesto la ventana de trabajo, la ventana del juego donde veremos los elementos cuando lo pongamos en marcha, y el Asset Store, donde podemos descargar elementos si queremos para trabajar algunos gratuitos, muchos gratuitos. Ponemos a escena. Y bueno, pues de entrada lo que nos interesa es poder eliminar, añadir elementos. Vamos a ver. Por supuesto, podemos añadir los objetos de juego en el menú desplegable o con el botón contextual, botón derecho del ratón, en la misma ventana de la escena. Objeto 3D y vamos a crear, pues por ejemplo, un plano, un suelo que nos contenga el elemento. Lo creamos, me aparece aquí el suelo, aquí dentro de la escena puedo ver que tengo una cámara, es esta, una luz direccional que me ilumina un poco la escena y este plano que acabamos de crear. Y en el inspector vemos las características del plano, su posición, sus transformaciones básicas, posición, rotación y escala. Podemos manejar cualquiera de estos parámetros. ¿Dónde? Lo vemos ahora. Desplazamiento, aquí, rotación y escala. Podemos desplazarlo, rotarlo. Voy a dar control Z para volver para atrás. No demasiado. Lo hacemos. Y también tengo un icono común, un gizmo donde aparecen todos la escala, la rotación y el desplazamiento. Puedo también modificar el tamaño con un contenedor. Bien, lo que estábamos. Aquí pues puedo ver sobre la transformación en inspector, el tipo de mes que es, con un filtro, el sistema en el que está realizado como aparece, no vamos a tocar esto, y lo que nos importa, partes físicas. En este caso el colisionador. Voy a añadir también, por ejemplo, una esfera. De nuevo, botón derecho, objeto tridimensional y una esfera. Por supuesto me la pone en el centro de giro. Voy a desplazarme un poquito la escena. Aprieto la tecla Alt. Fíjate que cambia el icono de la pantalla y apretando el botón izquierdo del ratón puedo orbitar en torno a la escena. Apretando el botón central desplazo la cámara sobre el plano que estoy viendo y con el botón derecho tengo zoom. Bueno, realmente es un dolly, pero bueno, se me desplaza la cámara para acercarme y puedo ver el elemento. De entrada, la esfera está flotando, está incrustada, aparece siempre en el eje centro de coordenadas. Y ya tenía mi primer objeto. La esfera, lo mismo. Tiene esas características de posición, lo he puesto a 1,84 unidades, supongo que por defecto deberían ser metros. Tiene su colisionador y si me selecciono la forma de game, veo lo que veo a través de la cámara. Puedo ajustar la cámara. Selecciono la cámara tanto en la ventana de escena como en la ventana de la jerarquía. Y puedo desplazarla con las mismas herramientas. Tengo aquí el icono donde veo qué es lo que estoy haciendo. La vamos a elevar un poquito.
La luz que tenemos es una luz direccional y ya nos proyecta una sombra, que en este caso nos permite identificar la posición de la esfera. Debido a esa sombra podemos ponerla vertical para identificarlo mejor, pero no nos valdría. Bien, una vez que le doy al play, entro en el modo game. Vale, no pasa absolutamente nada porque no tenemos la física determinada. Solamente que los objetos tengan colisiones. Eso sí, las colisiones solamente las calcula durante el juego. De momento puedo atravesar cualquier elemento. He hecho que cuando le doy al play me aparezca todo de otro color para identificar cómo está. No es necesario hacerlo, pero conviene para saberlo. En caso de que quieras, lo tenemos en condiciones de juegos, en preferencias, si no mal recuerdo. Vamos a seguir el juego. Precisamente para esto vale. A ver, fuera. Se me ha quedado esto un poco colgado. Edit, preferencias. Apenas se ve. Colores. Play Mode Tint es aquí donde determino el color que quiero que se me ponga al fondo cuando estoy en modo play, en modo juego. Las preferencias. Y es como si esto se me hubiera quedado un poco pillado. Ahí está. Me lo he quedado al play para salir. Bien. ¿Cómo añado condiciones físicas a los elementos? En este caso la pelota. Dentro del inspector, con el elemento seleccionado, añadir componente, físicas, clic y está funcionando mal el interface. Y aquí es donde tenemos los elementos físicos que tenemos. Físicos, ahí está. Cuerpo rígido. Tenemos más tipos de colisionadores. Tienes un cloth, que puede ser interesante, y cuerpo rígido. Esto es lo que nos da características físicas de masa a los elementos. Aquí lo tenemos Rigid Body. Voy a guardar lo demás. Comprimirlo un poquito, el famoso triángulo de los menús desplegables. Tengo la masa, el arrastre, un poco fricción, que use la gravedad o no, en este caso lo dejamos. Y con esto, este objeto pues tendría esta masa y estaría sometido a la gravedad. Le damos a play. Entraríamos en modo cámara, modo juego, y ya caería. Ahí lo tenemos. Si lo pongo más arriba, tengo que seguir el play. Por supuesto, el tiempo al que se somete a la aceleración sería mayor y impactaría con una velocidad más rápida. Pero claro, tenemos una serie de condiciones, pero esto no se nos está moviendo demasiado. Es decir, solamente cae y queda en la posición porque está todo perfectamente horizontal y no hay más fuerza que la gravedad. Vamos a añadir un elemento más. Por ejemplo, botón derecho, objeto 3D, añadimos un cubo y pasaría lo mismo. Si dejo que caiga le doy play para que caiga la esfera, el cubo no tiene condiciones, pero al interrumpir el proceso, la trayectoria, hace que se me desplace la esfera y rote. Por supuesto, puedo empezar a hacer alguna cosilla más con esto. Le puedo aplicar al cubo también. Vamos a desplazarlo un poquito. Acuérdate, para orbitar la cámara apretamos el Alt. Voy a... no interfieren. Tenemos también la posibilidad de ver desde arriba, desde un lateral, desde atrás, quitarle la perspectiva. Pulsando en el verde vemos sin la perspectiva. Ahí está. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el cubo. Le voy a añadir el componente, físicas, cuerpo rígido. Ya estaría la misma masa. Vamos a hacer que pese 3 veces más. El tamaño podemos respetarlo y lo dejamos caer desde esa altura. Vamos a play y podemos verlo.
Ahí estaría esa caída. Y pues vamos a elevar un poquito más la pelota. Vamos a girar el cubo. Y estaría pues eso también la caída. Y estaría pues eso también la caída con su masa sobre su centro de gravedad del cubo pivotando en las esquinas cuando se apoya en ellas. Voy a modificar también la cámara para poder ver un poquito más los contenidos. Giro un poco. Hacemos que se eleve un poquito más la esfera. Vamos a poner el cubo debajo. O sea, podría configurarme todo lo que es el layout, el interface, para poder tener las tres vistas, pero no te voy a aburrir ahora con cómo hacer esto. Bien, tendríamos que ir la caería. Vamos a ver cómo funcionaría. No lo veo mucho porque la luz es prácticamente frontal. Si selecciono la luz, directional luz, light, lo que puedo hacer es girarla, rotación, para que la sombra me funcione de una forma un poco más elegante. Por supuesto también podría colorear los elementos, ponerle materiales, pero creo que no es el momento ahora. Bien, no tenemos una fricción en los elementos. Continúan moviéndose hasta que se detienen, normalmente por colisiones. Esto también podemos solucionarlo. Podemos seleccionar los elementos, en este caso la esfera, y incrementarle la fricción. Vamos a ponerle el angular, nos daría pues lo que sería el par, en este caso la rotación. Vamos a ponerle un valor elevado y también esto otro. Le damos a play. Me he pasado con la fricción. El aire también fricciona. Quizás un valor menor. Quizás los parámetros estén por debajo. Uno sea al 100%. Debería haberlo comprobado antes. En algún momento saldrá. Exacto. Estoy fijándome que si es coma, vale. Creo que apreté el objeto cinemático. Y va a ser eso. Fíjate, la fricción del aire es lo que lo está deteniendo y por supuesto ya deja de desplazarse al llegar abajo. Bueno, también porque ya no colisiona con el cubo. Vamos a reducir el drag. Y con suerte, que hará aún no lo hace suficiente, no llega a tropezar con el cubo. Pues nada, desplazamos el cubo para intentar asegurarnos que tengamos la colisión. Lo hago a propósito, no me sale. Quizás ahora. Está. Y si compruebas, la bola llega a detenerse debido a la fricción a la que se ha sometido. Y hay una característica más con la que quiero aburrirte un momentito más y ya no te molesto más ahora. Mira, podemos dar características a los materiales. No solamente lo que se refiere a su respuesta a la luz, que es lo habitual, es decir, cómo se comporta
una superficie siendo, con respecto a la luz, reflejando más, teniendo brillo, sino como material físico. Entonces, en este caso, la forma más cómoda es añadirla en el inspector en la ventana del proyecto. De entrada, si vamos a coger lo que es el suelo, vamos a aplicarlo al suelo directamente ahora, tenemos, si te fijas dentro del Mesh Collider, la posibilidad de añadirle un material físico. No existe ninguno ahora mismo, en este botón aplicaríamos, entonces vamos a crearlo aquí. Botón derecho, contextual, crear y material físico, en este caso de tridimensional. Lo que no es 2D es tridimensional. Lo crea y puedo darle características de fricción dinámica, fricción estática. Se añadiría a la que tenemos, tienes aquí una combinación entre las dos que hay, y la capacidad de rebotar. Vamos directamente a aplicarlo. Selecciono el material. No estoy seguro si puedo arrastrarlo directamente. Sí, ya me lo he puesto. New Physical Material, por supuesto. No estoy teniendo cuidado con la nomenclatura porque es un proyecto muy corto, pero lo habitual sería con F2, es casi común a todos los programas, determinar un nombre, superficie. Se llamaremos una superficie. Aquí lo tengo. Se refleja aquí con sus características y posiblemente ahora tenga otra relación en el elemento. Pero vamos a hacer algo más gracioso todavía. Puedo coger esta superficie que ya he determinado y decirle, mira, rebota. 1, creo que es el máximo. A ver qué es lo que pasa ahora. Tengo un instrumento de choque elástico entre los elementos. Por cierto, este mismo material se lo puedo aplicar a otros elementos. Selecciono la esfera. Está en el colisionador. Le arrastro el material y ahora la esfera debería rebotar un poquito más. Por supuesto, la masa debería influir en esto. Sería mayor energía con la velocidad. Vamos a incrementarle su masa. Más. Parece que la emulación no lo tiene en cuenta. O quizás sea la cantidad de drag. Parámetros a ver o, por supuesto, leerse el manual para ver exactamente cuál es su funcionalidad. Era eso. Creo que ahora no va a parar en la vida. Bueno. Más cositas que podemos hacer con esto. Una vez que yo he creado un elemento en la escena, puedo crearlo como instancia, es decir, repetir. Solamente es arrastrarlo hasta los assets, no dentro de la escena, sino en los assets, y podría renombrarlo si quisiese, y ahora cada vez que lo incluya aquí, que lo duplique, pues tendría todas las pelotas estas que quisiera, con las mismas características. Cuando están en la escena puedo modificar alguna característica de ellas, pues por ejemplo esta le puedo eliminar el material, decirle que tenga ninguno para que, o crear distintos materiales. Fijar el comportamiento diferente de ese elemento. Y bueno, pues cualquier interacción entre ellas. Podemos, pues también este plano que he creado, lo duplico, control D, lo puedo girar. Estaría. Quizás en este caso me merezca la pena ir a una visión frontal. Desde X, quizás en este caso sea desde Z. La Z,
Quito la perspectiva. No se ve mucho. Puedo pasar de shaded, en este caso, y quiero ver el wireframe, que es el alámbrico. Vaya éxito. El plano, al no tener dimensión, no me lo puedo ver excesivamente. Cachisla. Ahora se vería. Pues nada, lo haremos casi mejor con el shader. Y ver en qué momento interviene uno con el otro. Posiblemente ya esté cerrando la superficie. Tendría que escalarlo un poquito para que sobresalga por los lados. Escala. Voy a duplicar este elemento. Control D. Y lo voy a rotar, pero quiero rotarlo sobre el eje vertical perfecto, no sobre este eje. Rotación. Bien, por defecto me lo permite porque está en global local. Vale. Si estuviera en local, giraría sobre el objeto. Y al estar en global, giro sobre los ejes ortogonales del espacio. Apretando control, giro en saltos de 15. ¿Cómo se llama esto? De 15 grados. Duplico de nuevo. Otros saltos de 15 grados. Duplico de nuevo. Y estos otros saltos hasta conseguir completar. Pues esto que una vez que desplace los elementos, me compondrán una especie de tolva para hacer que reboten estas esferas. Voy a traer la cámara hasta una posición donde pueda ver esto bien. Estaría bien. Vale. Y pues claro, quiero que las pelotas tropiecen entre ellas y reboten. Vamos a añadir algún cubo más de estos. Cubo. Bueno, haré lo mismo. Lo arrastro. Aquí el cubo pasa a esa distancia. Y los empiezo a repartir por encima de la zona. Así vertical. Malo será que con esto no tropiecen todos. Este voy a dejar que caiga encima después. El inclinado del plano inclinado. Aquí. A ver qué pasa. Bueno, una fiesta de... No he conseguido el efecto de que las pelotas rebotan. Empieza a tropezar alguna. Va a tardar un ratillo. Pues bueno, básicamente con esto tienes la posibilidad de modificar estos elementos y hacer emulaciones físicas. Lanzar elementos estilo parabólico, rebote, contacto, cantidad de movimiento. Acabas de ver ahí esas dos esferas con la misma masa chocando entre ellas. Y par de movimientos. Si te vas al Asset Store, posiblemente encuentres incluso elementos para ver vehículos, donde las ruedas se mueven y están sometidos también a las inercias. Y no te robo más tiempo. Hablamos.